Hey, muy buenas, yo soy Nau, desarrollador de videojuegos indie, y hoy os vengo a explicar todo lo que hay detrás de mis pequeñas criaturitas del amor, que son los mombas, que tenéis aquí detrás. Lo primero es, ¿qué es un momba? Un momba es una criatura que creé yo para utilizar en mis juegos, ya que en todos los juegos que hice suelo tener personajes y quería tener un personaje propio, hecho por mí, que estuviera dentro de mi universo, por así decirlo, y con el que poder hacer un montón de juegos diferentes. Pero sabiendo esto, estuve como varios meses, años, haciendo personajillos que no me convencían, no soy muy bueno dibujando, entonces al final nunca me convencía ninguno. A principios, mediados de 2018, decidí que esto cambiase, y me puse ahí a pico y pala a decir: hoy voy a crear mi pequeño momba. Dios tomó 7 días para crear toda la humanidad. Yo 7 meses para crear un solo momba. Así que bueno, mi yo del pasado recuerdo que estuvo streameando en twitch.tv/heinao, guiño, como digo siempre. Y estuvimos durante varios días, y recuerdo que fueron un par de semanas mínimo, creando un montón de personajillos en Photoshop a ver cuál me gustaba más, cuál me gustaba menos. La idea principal que tenía para estos es que fueran personajes totalmente personalizables para así yo poder adaptarlos a cualquier tipo de juego. Y me gustaba mucho el rollito de disfraz. Así que aquí veis uno disfrazado de cocodrilo y otro de hipopótamo, pero al final no me convencía nada. Intenté buscar algo más simple, más sencillo, estuve creando estos tres, están muy guays y especialmente el tercero me gusta mucho. Y estuvo a punto de convertirse en el personaje principal, pero lo acabamos descartando entre todos en la comunidad de Twitch, así que seguimos probando. Probamos más disfraces, como veis aquí el pingüino y el mapache es otra versión de los primeros que habéis visto, y tampoco me acababan de convencer, pero finalmente sí que creé unos que me gustaron bastante, que son los que veis ahora, y están especialmente basados en Mimikyu. Toda la base del cuerpo está por debajo y luego tienen como un palo o una parte superior con la cabeza que va como colgando bailando, era la idea. Aunque estos me gustaron mucho, no acabaron siendo los mombas, pero luego veréis que siguen apareciendo en el juego, así que bueno, al menos se han salvado. También por probar cosas diferentes, probamos estos fantasmitas, estaban muy guays, incluso estuvieron a punto de ser la forma muerta de los mombas, pero se diferenciaban tanto que al final no los quise juntar. Pero estos fantasmitas también es posible que en algún juego los quiera utilizar en el futuro, pero bueno, ahí están de momento guardados en la recámara. También tenía estos que son de mis favoritos y estuvieron a punto, pero a nadísima de ser los mombas porque eran mis favoritos. La forma actual del momba más o menos, que era una bola redonda con pies y con bracitos pequeñitos, pero siempre detrás de una máscara. Esa máscara, mi intención es que fueran cosas al principio. Detrás de una tetera, detrás de un cubo, detrás de un montón de cosas. Quizás si conocéis el juego de Poi, hay un enemigo que se parece bastante, no sé si me basé en él o no, no lo recuerdo ahora mismo. Pero aquí veis uno dentro de un casco, uno dentro de una calabaza, uno con una máscara china que me molaba un montón. Y mantenían ese rollo tribal que estaba buscando a la perfección. Entonces estuvieron a puntísimo de ser los mombas. Pero hicimos votaciones y la gente no los quería. A mí me gustaban bastante. Quedarán para otro juego. O los Dark Mombas. Los Dark Mombas... Los Dark Mombas. Sí. O sea, los malos de los malos. Los super... ¡Qué ideaza! Me encanta. También probamos los mombas como manchas de oscuridad que simplemente impregnaban los objetos, especialmente eléctricos. Que esto me lo estuve diciendo gente por el chat, que pusiera los mombas en componentes eléctricos. Así que lo probé, pero realmente no me convenció bastante, están ahí apartados. No creo que los utilice, pero bueno, son graciosetes. Y finalmente creamos la primera versión de los mombas, que es esta. Al principio no me convencía demasiado, sí que me gustaba, pero no era mi favorito. Creo que mi favorito seguía siendo el de los Mimikyus, así que para darle un poquito más de versatilidad probé hacer estos como con pinturas por la cara, como si fueran pinturas tribales, me tenía un aspecto más de tribal de... Y aunque uno parece Batman y otro parece Kratos, en principio no era la intención. Luego ya cuando hice el dibujito de la marca dije... en este color va perfecto. Pero bueno, la idea era esa, que fueran muñequitos que tuvieran manchas en la piel pintadas y que sirvieran un poquito como distintivo entre ellos. Me gustaba mucho ese rollo. Finalmente, después de versionarlos, intentar probar alguna versión en 3D, les daba un poquito más de hocico, acabaron teniendo nariz y se acabaron quedando como los mombas que conocéis hoy. Aún así, además de las manchas, al final acabaron teniendo diferentes clases. Hay momba mago, momba chamán, mombas elementales, un montón de mombas diferentes que simplemente cambia un poquito la marca según la clase que sea, y también cambian las ropas. Así que si no os habéis dado cuenta aún, la intención con estos mombas era crear como una raza tribal muy similar, como los Umpa Lumpas, como los Imps, los Diablillos, como Goblins, como una raza así, y muy de unga unga. Y es que la sonoridad de estos bichos vais a daros cuenta que durante todo el proceso de creación ha tenido mucho que ver. Yo me los imaginaba literalmente diciendo eso. La función de estas criaturas, especialmente en este juego, es la de raza invasora. Por tanto, lo de tribal le venía, pero de lujo. Porque se supone que transcurre toda una especie de archipiélago, en el cual en la isla que estamos hay una gran torre que está controlada por todos los mombas con el rey momba encima de todo.
En estas islas antes habitaban unas criaturas que son las que habéis visto antes, que son los Mimikyus. Y nosotros con nuestros personajes, con nuestro ejército, tenemos la misión de intentar culminar la torre para así enfrentarnos a Rey y limpiar el archipiélago de toda la invasión. En cuanto a estilo hay que decir que tenía algo muy claro en mente que fue lo que dirigió todo el proceso de creación. Y es que quería que fueran personajes kawaii. Antes que nada personajes kawaii. Lo tenía que poder dibujar yo, por tanto tenían que ser muy sencillos. Y de momento nada más. Pero posteriormente quise que fueran malos, así que también le tuve que dar un aspecto de villano. También recordar que todos estos personajes se hicieron para la audiencia de Twitch, es decir, yo quería crear un juego para Twitch y quería que cada persona del chat pudiera controlar una criatura. Si estos personajes eran personalizables, con diferentes clases, con diferentes marcas en la piel, tú podrías crearte tu propio personaje y estaba creando un universo, una raza entera, en torno a 1.000.000 de factores. Para que luego digan que bueno, haces un dibujito, lo que salga y ale. ¿Tú ves lo difícil que es pensar un solo personaje de un juego? Flipas. Con todo esto, al ser un juego para Twitch, al haberlo hecho en Twitch, al asociarlo tanto a la audiencia de ese personaje, al final también se acabó convirtiendo en el medallón que tengo en Twitch. Cuando te suscribes salen los mombas, en mis emojis salen los mombas saludando. Que por cierto, este emoji lo mejor que habéis visto en vuestra maldita vida. Es el mejor emoji que hay en todo Twitch ahora mismo, ¿vale? Para saludar, para decir adiós, para apuntarte a algo, para decir que sí, para mostrar alegría, de todo. E incluso no fue solo para el chat de Twitch, sino que en juegos como Project Sigma, que estoy desarrollando ahora, también es uno de los personajes principales. De los primeros que creé, el Momba. Y este es el diseño, el contexto, la historia que tenemos. Pero ahora viene lo más complicado, que fue crear el nombre de Momba. Hasta entonces eran diablillos. Mucha gente le llamaba gatos porque tienen un parecido con los gatos, pero eran diablillos, imps. Así que teníamos que evolucionarlo hacia algo con un nombre propio. ¿Os acordáis que os decía que en la cabeza tenía todo el rato eso de unga, unga, unga? Pues intentaba buscar un nombre con una sonoridad bastante parecida. Tenía que ser un nombre corto, un nombre fácil de recordar, que recordase ese ambiente tribal. Y también por la forma de los personajes me sonaba un nombre con O. Vale, son pequeñitos, son redondos, un O. No sé, la letra I, por ejemplo, no me pegaba con ese. No sé si aquí soy el único que piensa así, pero a mí no me pegaba. Ya habiendo diseñado los personajes, sabiendo para lo que lo quería utilizar, tenía un poquito más en mi cabeza referencias. Mi primera referencia en cuanto al nombre era Mob Rush. Uno de mis juegos, el primer juego que hice, o de los primeros juegos que hice, y sobre todo el primero, eso seguro, que quise añadir mis propios personajes, pero que al final no hice porque no encontraba nada que me convenciese. El juego se llamaba Mob Rush, que significa como carrera de los mobs. Y mobs es un término utilizado en videojuegos para referirse a los monstruos. También significa mafia en inglés, pero en mi contexto venía por la parte de monstruos. Entonces, pues eso, la carrera de los monstruos. Entonces estaba buscando cómo incorporar esto a mis mombas, que de aquella no tenían nombre. Entonces, mob, momba, veis un poquito por dónde bailando, ¿no? Por otro lado, estos personajes me recordaban mucho a los Goombas de Super Mario, los pequeños champiñones. El ir todo el rato así fruncidos, ser pequeñitos, ser redondos, ser ese rollo tribal, que también a mí los Goombas me transmiten esa sensación de tribu. Y quería aplicarlo de cierta forma a los mombas. Así que Goomba, momba, mob, momba. Es más, creo que iban a ser los mombos, pero mombo me sonaba como muy... demasiado. Y los mombas era como más kawaii. Le añadí ese pequeño toque kawaii que necesitaba. Y aquí viene lo mejor y lo que nadie sabe hasta ahora. Imagino, nadie habrá investigado, pero los mombas ya existe esa palabra. Si vamos a Google, cuando busco mombas, me acuerdo que lo buscamos en su momento, me salía una discoteca de Baracaldo. Es decir, del País Vasco. Y me hizo gracia, pero bueno, era una discoteca, no tiene nada que ver con videojuegos y con criaturas. Pues bueno, cojo el nombre igual porque no somos competencia. Pero hoy, casualmente, he buscado Momba Meaning por saber si en algún idioma africano tendría algún tipo de significado. Y me ha salido el Urban Dictionary y me ha puesto una cosa. Os traduzco textualmente. El pene extremadamente largo que... El pene extremadamente largo que puede ser asociado a los profesores ingleses de ascendencia africana. O sea que Momba significa de negro. Por ejemplo, el doctor Yasere tiene una Big Black Momba. Es que no puedo con esto. Pero bueno, aún así también hay una segunda acepción que también es muy interesante. Os la leo. Una invasión de una raza concreta o especies que normalmente no se quieren en esa zona. Es decir, especie invasora. ¿Os acordáis al principio de todo que decía que los mombas eran la especie invasora de las islas, tribal y todo? He usado la palabra perfecta para definirlos. A medias. La segunda mitad sí que es la perfecta para definirlos. Así que nada, simplemente me ha hecho muchísimas gracias esto. Quería explicaros un poquito la historia detrás de los mombas para toda la gente que no me conocías cuando los creé, que fue más o menos hace un año. Y recordaros que el juego temporalmente está parado porque estoy en mucho más desarrollos, pero mi intención es continuarlo porque es un juego que le tengo cariño. Aunque he estado poquito tiempo con él, creo que he estado unos 3 meses de desarrollo, sí que le he cogido mucho cariño. Y sobre todo a los mombas, estoy seguro que van a aparecer en muchísimos más juegos. Yo por aquí me despido, muchas gracias por ver mis vídeos. Os recuerdo que por aquí tengo vídeos hablando del juego de los mombas, de cómo le
already feeling, de cómo he añadido un montón de cosas en el juego, si queréis verlo. Y que nos vemos en el próximo vídeo, que queráis ver, como siempre, dejar un like y suscribiros, si no lo estáis. ¡Chao! Big Black Mamba. ¡Oh! Los enemigos estos... ¡Oh! Los enemigos de las mombas que sean los Big Black Mamba. Y ya... Flipo.